Finalizando los 90s e ingresando en el nuevo milenio, los videoclips se encargaron de presentarnos una idea de lo que sería un futuro prometedor atravesado por una serie de constantes como megaciudades influenciadas por Metrópolis, Japón y Blade Runner, el sistema solar y las naves espaciales, la utilización del CGI, los no lugares blancos, azules y metálicos, el avance tecnológico y una gran presencia del elemento agua. Todos estos factores formarían a la famosa estética Y2K, pero ¿cuál es el origen de este fenómeno y cómo sería su desarrollo? En 1927 se presenta ante nosotros una de las primeras ciudades futuristas de la mano de Fritz Lang con Metrópolis, influenciada por el diseño cubista y los movimientos Bauhaus y Art Deco. Por 1929, Hugh Ferris escribiría e ilustraría el libro The Metropolis of Tomorrow y en 1939, Norman Bell Gates realiza la exposición Futurama en la Feria Mundial de New York presentando un posible modelo del mundo en 20 años que propone una red de autopistas para conectar a la nación con algunos toques del estilo aerodinámico en su arquitectura. Obviamente yo al ver videoclips como estos, en lo primero que pienso es en Blade Runner de Ridley Scott, con esta ciudad diseñada por Sid Mead, influenciado por el arquitecto italiano Antonio Sant'Elia. Sin embargo, la misma tiene una estética más cyberpunk basada en la del cómic The Long Tomorrow, escrita por Dan O'Bannon e ilustrado por Moebius, publicado en la revista Metal Harland. Star Wars y El Quinto Elemento también incorporarían este tipo de ciudades, que veríamos reflejadas en Express Yourself de Madonna en 1989, Radio Gaga de Queen en 1984 o Freak de George Michael, y el director Joseph Kahn se basaría en Tokio para crear estas ciudades similares que vemos en videos como los de Mariah, Janet Jackson y Britney Spears, así como también The Designers Republic incluye la estética japonesa en sus diseños cybercore para la serie de videojuegos Wipeout. Los supersónicos supieron mostrarnos mucho antes este tipo de lugares de una forma más minimalista, inspirada en la arquitectura Googie, la cual toma elementos de la era espacial, al igual que el Tomorrowland de Disney, los dibujos de Frank R. Paul o animaciones como Jimmy Neutron, Dexter y La Familia del Futuro. Y ya que hablamos de la era espacial, la verdad que sí había una gran fijación con el espacio exterior en esta construcción futurista de los videoclips, desde la inolvidable aparición de Britney en las tierras de Marte, a las travesías de los NSYNC y los Backstreet en estaciones y naves espaciales, pero así como musicalmente, estas bandas de chicos blancos se apropiaron del estilo R&B de grupos pertenecientes a la cultura afroamericana como Boyz II Men, también lo harían con las visuales que, por ejemplo, Janet y Michael crearían para Scream, marcando un antes y un después en el universo de los videoclips. Pero antes de adentrarnos en esta pieza, es necesario hablar de afrofuturismo, un término acuñado por Mark Derry en 1993 en su ensayo Black to the Future, donde observa cómo los autores Octavia Butler, Samuel Delany, Steve Barnes y Charles Saunders ahondan en el género literario de la ciencia ficción, del cual tanto en los libros como en las películas sus protagonistas eran mayoritariamente blancos, combinando elementos de la cultura africana y la diáspora africana con la fantasía, el misticismo y la especulación futurista, donde a pesar de tener un pasado y un presente angustiante, pueden imaginar un futuro con igualdad de oportunidades. La idea de la alienación y la otredad en una tierra extraña también es un tema explorado con frecuencia en estos relatos para representar la marginación de estas personas en la sociedad, traduciéndose en los videoclips en los que los artistas como Erykah Badu y Outkast encarnan a estos personajes extraterrestres, y podemos decir que un pionero del afrofuturismo en el ámbito musical es el compositor de jazz experimental Sun Ra, quien toma su nombre del dios egipcio del sol y dice haber sido abducido por unos aliens que le asignarían la misión de salvar a la humanidad con su música. The music is different here, the vibrations are different, planetary sound of guns, anger, frustration. Y los escenarios egipcios también formarían parte de la arquitectura de varios videoclips del Y2K. La estética y mensaje futurista de Sun Ra serían potenciados por el trabajo del pionero jamaiquino de dub Lee Scratch Perry, quien aseguraba haber nacido en Júpiter, y el de George Clinton con su banda Parliament en el álbum Mothership Connection, cuyo concepto espacial también se vería reflejado en los conciertos en conjunto con su banda paralela Funkadelic, donde la nave conocida como Mothership haría sus apariciones, probablemente una gran inspiración para la apuesta de los Backstreet Boys décadas más tarde en el Millennium Tour. Fragmentos de este show de Parliament serían incorporados en el videoclip Let Me Ride de Dr. Dre, y el disco solista de George Clinton, Computer Games, también se adentraría en la temática, así como el del tecladista de la banda Bernie Worrell, llamado Blacktronic Science, Electric Ladyland y Third Stone from the Sun de Jimi Hendrix, o Herbie Hancock con el videoclip Rocket. Earth, Wind and Fire, Afrika Bambaataa, Miles Davis y Dexter Wansel también serían exponentes del afrofuturismo junto a las obras de Basquiat. Volviendo entonces a Scream, dirigido por Mark Romanek, es el video más caro de la historia, costando $7 millones y tomando 7 días de filmación para ser terminado, e introduce un nuevo nivel de futurismo en sus visuales donde vemos un porvenir plagado de excesos. Did that sound familiar to you? Because that sounds really familiar
La influencia japonesa se vería reflejada en el pelo y el maquillaje de los artistas, así como en el anime de las pantallas y este set, y es imposible no pensar en las naves de Odisea al espacio y Alien, y creo que uno de los elementos clave de este video, que luego sería repetido por mil, es la pared de metal plateada de la nave, que me lleva directo a No Scrubs de TLC, dirigido por Hype Williams, quien sería el principal responsable de ejecutar esta visión futurista a lo largo de la década de los 90, principalmente junto a Missy Elliott. Comenzando con el videoclip para The Rain, que tiene este escenario súper parecido al que luego crearía para las tomas de Chili amacándose, donde Missy usa este traje espectacular hecho por June Ambrose, quien haría grandes aportes a esta estética a lo largo de la biografía de Hype. Junto a los directores de fotografía Christian Epps, Malik Said y John Pérez, Hype presenta una iluminación mucho más moderna que la de los videoclips de los 80 y profundiza en la utilización del ojo de pez que previamente había utilizado en Mo Money, Mo Problems de Notorious B.I.G. Hype compara la relación creativa de John Paul Good con Grace Jones con la suya con Missy, quien también incorpora el futurismo desde el sonido de su álbum Supa Dupa Fly de la mano de Timbaland. I wanted my music that I love to have this size on the screen. Like Madonna had when she did a video. She did videos in Italy. It had like depth to it. It was emotional. Rap videos didn't have any of that. The music was emotional for the youth, but what you saw was very bleak and simple-minded. So if I can say I did anything, I probably gave it. I instilled in video how I felt about rap music. I just thought it was just bigger than life. El plateado está presente en varios de los sets de The Rain y este fondo símil papel aluminio, que nada tiene que envidiarle al de Born to Make You Happy de Britney, me lleva directo a otro video de Williams, Are You That Somebody de Aaliyah. Varios de sus videos estarían plagados de esta fantasía cromada y tanto Aaliyah como Lisa Left Eye Lopez de TLC serían homenajeadas repetidas veces en los videos de Missy luego de que abandonaran este mundo. Sería irrespetuoso de mi parte de no mencionar a Björk como una gran exponente de esta estética. Continuando con la presencia metálica, la silla de Meko 1006 probablemente sea una inspiración para la que Britney usa en su sillografía en homenaje a la de Janet en Miss You Much. Y volviendo a las paredes cuadriculadas cromadas, otra obra maestra de Hype Williams es What's It Gonna Be de Busta Rhymes y Janet Jackson, donde además de tener este traje metálico impresionante del que la Whitney de Queen of the Night estaría orgullosa, se introduce otro elemento clave en la estética Y2K, el agua. Este efecto está inspirado en la primera aparición del CGI en el mundo del cine, que se da en la película The Abyss de James Cameron en 1989 con el tentáculo acuático, y el director utilizaría esto como punto de partida para la creación del T-1000 de Terminator 2, y también lo veríamos en Steam de Peter Gabriel, la peli de Lawnmower Man, Waterfalls de TLC, Liquid Dreams de O-Town o Haller de las Spice Girls. Esto para mí sí o sí fue una refe para esta escena de Donnie Darko, así como para la textura acuática que adquiere su espejo cuando tiene alucinaciones, y prepárense porque las pantallas acuáticas serían un recurso gastadísimo en esta era. Este video de Victoria Beckham, que incorpora elementos de Matrix, me sirve para ver cómo en esta peli la pantalla acuática también existe, y el agua es un elemento que también representaría el cambio que atraviesa la sociedad en los 80 y 90, pasando de la modernidad sólida basada en el capitalismo pesado a una modernidad líquida en un estado de constante cambio, movimiento y descentralización, según el sociólogo Simon Bauman. El agua también se hace presente en el techo de Baby Spice y de George Michael, en las paredes de Madonna y los pisos de los 18s, Aaliyah, Billie Piper y Janet Jackson, y esta forma del fondo símil túnel sería otra constante morfológica que veríamos por ejemplo en What About Us de Brandy, Irresistible de Jessica o Victoria en Haller, y los espejos son otro elemento reflectivo presente en la fórmula, así como las plataformas flotantes que vemos por ejemplo en A Little Bit, donde una joven Ashley Simpson aparece como backup dancer, Get Down de los Backstreet, la portada de los Venga Boys, las TLC en I'm Pretty, Britney en Stronger, con una plataforma muy similar a la de George Michael en Freak, la plataforma pasarela a los X-Men estaría presente con los Backstreet Boys y Victoria Beckham, y la plataforma de Janet en Doesn't Really Matter, que se mueve de acuerdo a los pasos que la cantante y sus bailarines hacen agarrados de un arnés. Estos no lugares también son una constante, con estos cuartos predominantemente blancos, cianes, azules, con azulejos transparentes, telas en movimiento y luces con temperatura fría, y una muestra de minimalismo en su ambientación, así como la apertura creativa que el CGI aporta, hace que estos lugares se sientan especiales porque rara vez son vistos en la vida real y a la vez no tienen una función más allá de lo estético y acarrean consigo una sensación de deshumanización y aislamiento.
Según el diseñador Chris Nozzle, la gama azul se volvió sinónimo de tecnología y futurismo porque, sacando el color del cielo, es un tono que no suele estar presente en los elementos de la naturaleza. Pero estos videoclips no solo se limitan a esa paleta de colores, porque si buscamos tenemos variedad para tirar al techo, y es importante remarcar que fue una época en la que había mucho presupuesto disponible para la construcción de varios de estos sets fantasiosos, y qué gran momento fue este para los sillones que parecían ser el elemento fetiche de esta estética, específicamente el LC2 Look Hit Lounge diseñado por Mark Newson, que Madonna utiliza en Rain, el cual me hace acordar mucho al que Charli XCX usaría luego para la portada de 5 in the Morning, y pertenece a la categoría Blobject, término utilizado para definir estos objetos de colores brillantes con curvas suaves y sin bordes afilados, relacionados al trabajo de los diseñadores Karim Rashid, Fabio Novembre y Bernard Panton, y la artista Mariko Mori. Parte de este tren también lo impulsa el lanzamiento de la iMac Sheet 3, introduciendo las transparencias y una forma redondeada y colorida en contraposición al beige de las computadoras cuadradas, y vemos mucho el uso de estas sillas símil burbuja, originalmente diseñadas por Eero Aarnio en 1968, y este conjunto de factores también se relacionan con la estética Frutiger Aero, un término acuñado por Sophie Lee, inspirado en el nombre del diseñador Adrian Frutiger, y el tema de Windows XP, Aero, que tomaría mayor protagonismo a partir del 2004. Este edificio en Independent Woman es un claro ejemplo de dicha estética, que claramente influenció la etapa del inédito XCX World de Charli XCX, el cual analizamos en detalle en el episodio 14 de En la Zona, disponible en Spotify y Apple Podcast, o la autopista que Kylie recorre en su auto en Can't Get You Out of My Head. Y el tema Popstars y vehículos, específicamente motos, pisa muy fuerte en esta era también, fiel al estilo de Akira, y la influencia de films como Blade, Matrix y Hackers son innegables a la hora de centrarnos en los looks marcados por el cuero negro y los lentes oscuros, así como el efecto bullet time y los números binarios. De base, el término Y2K surge del Y2K Problem, nombre que define al error que se temía que las computadoras padecieran al estar seteadas para utilizar solo 2 dígitos para determinar el año, implicando que al llegar el 2000 estas lo interpretarían como 1900 y generarían un colapso informático que afectaría el sistema económico, las comunicaciones y redes eléctricas del mundo entero. Varios de los videoclips de esta era tienen una naturaleza profética, como If You Had My Love de J-Lo, en el que vemos a la cantante realizando un livestream previo a que dicha función estuviera al alcance de cualquiera, o Janet Jackson incorporando pantallas táctiles y webcams en If en 1993, un prototipo de Tinder en Fast Love de George Michael, e incluso la función de Excel que Kelly Rowland utiliza para mandar mensajes de texto que hasta el día de hoy nadie más pudo ejecutar. Hay mucha aparición de los head-up displays, cuya interfaz refleja la estética abstract tech al máximo, pantallas, pantallas y más pantallas, estos brazos cámara móviles, robots por doquier, y al parecer el avance tecnológico también equivaldría a la adquisición de superpoderes para la raza humana, que incluyen la capacidad de volar, desafiar la gravedad, teletransportarse, construir, transformar y destruir, clonarse a sí mismos y contar con elementos impensados. Y obviamente la novedad del internet como herramienta salvadora para nuestro futuro tendría su lugar en estas visuales, aunque algunos también tuvieron la lucidez de verlo desde una perspectiva un poco más crítica. The actual context and the state of content is going to be so different to anything that we can really envisage at the moment, where the interplay between the user and the provider will be so in simpatico. It's going to crush our ideas of what mediums are all about. El uso del autotune en Believe es una huella tecnológica en la voz de Cher, así como las letras de Digital Get Down y No Scrubs delatan la época. Y así concluye mi informe sobre la estética Y2K en los videoclips, y si querés saber más sobre la historia de la cultura pop, puedes escuchar mi podcast En la Zona en Spotify y Apple Podcast.